Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema del que creo que a todos nos toca un poquito. Yo ahorita que lo mencionaba, lo platicaba con Alba Ron y me percataba de que qué difícil es. Está Alba Ron con nosotros, vean. Yo lo más bien lo interiorizaba, Miren, qué difícil es vivir vivir realmente... Para trabajar. No, vivir para trabajar. Y trabajar para vivir. O trabajar para vivir. Sí. Es bueno trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Trabajar para vivir. Eso debería ser lo correcto. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Es difícil porque a veces tenemos compromiso. A ver, y estoy reflexionando desde el momento que lo leí. ¿Cómo yo puedo hacer realmente cuando tengo compromisos y responsabilidades y tengo que trabajar un poquito más para lograr ese equilibrio? A mí me encanta porque hablamos del equilibrio nuevamente, ¿verdad? Que muchas veces nosotros andamos corriendo detrás del trabajo, detrás de conseguir plata, trabajar y se nos olvida que tenemos hijos con necesidades emocionales, que tenemos vida, que tenemos que darnos un tiempo con la pareja, que tenemos que tener un tiempo para hacer un hobby, que tenemos que tener tiempo para los amigos y a veces se nos nubla y tiempo para nosotros, le sumaría. Es que yo creo que todo eso es tiempo para nosotros. Cuando tenemos y compartimos con un amigo, con una amiga, estamos compartiendo, estamos desarrollando nuestra vida social. De acuerdo. Pero muchas personas, de repente yo les digo, ¿cuántos amigos tienes? Es que yo no creo en los amigos, yo solo trabajo y yo voy para mi casa. Y esa rutina, de una manera exagerada, llega a un burnout. Muchísima gente le ha perdido el gusto a la vida y cuando nos vemos estamos en depresión. ¿Por qué? Porque no le encuentran sentido, no le encuentran sabor, no le encuentran alegría a la vida. ¿Por qué? Porque toda su meta es trabajar y se les olvida a veces hasta para qué. Porque tienen metas, dicen, ok, yo quiero comprar mi casa y comienzan a trabajar y se pierden los años más lindos de sus hijos, de su familia, de sus padres, y cuando ellos dicen, bueno, ya quiero dejar de trabajar, ya sus padres están enfermos o ya se han ido o ya no. Grandes. Ya los hijos están grandes tomando sus propias decisiones y hasta se fueron del hogar. Entonces, ¿cómo nosotros a veces nos perdemos por el trabajo y decimos y no nos ponemos a pensar de que mientras cada día van pasando cosas importantes en nuestra vida y cuando no tenemos ese equilibrio y prestamos atención a otras cosas, podemos perdernos de la misma vida? De acuerdo. Mira, yo por ejemplo con algunas personas he conversado y dice que, por ejemplo, mis hijos, dice, a lo mejor no les di esa atención a la que usted se refiere, pero tienen una buena condición de vida, tienen recursos, estudiaron en buenos colegios, disfrutaron de muchas cosas, que a lo mejor si yo me hubiera dedicado a darles más atención a ellos no lo hubiéramos alcanzado. Entonces creo que ese es un gran dilema que se tiene muchas veces. Ahí yo creo que es importante también, muchísimos hijos llegan a tener todo eso que usted está diciendo y se sienten vacíos. Exacto. Y dicen, yo nunca compartí cosas importantes con papá o con mamá porque nunca tenían tiempo para mí. Entonces, si no hacemos ese equilibrio y no miramos también las cosas importantes que están pasando en el momento, muchas veces podemos perdernos de cosas tan elementales para nuestra familia y para nosotros mismos. Cuando miramos de repente, hay personas que, por ejemplo, a ciertas edades están viendo álbumes y no se ven ellos. Y dicen, ve, yo no me tomaba fotos. Y es que no estuvieron ahí. No estuvieron presentes en momentos cruciales de sus propias vidas y no se dedicaron tiempo. Entonces, cuando llega un tiempo donde tanto trabajo y no hubo un espacio, no es que no vamos a trabajar, sino que ese equilibrio, ese balance no existe y solamente nos dedicamos al trabajo por obtener aquello que queríamos. Muchas veces cuando lo llegamos a tener ya no somos felices porque el precio de eso fue mucho más grande que el habernos permitido esos pequeños espacios en la vida para disfrutar nosotros. Yo creo que todo tiene que ser como el nombre de su libro, una vida con balance, porque podemos tener un trabajo o una empresa que nos dé mucho, nos remunere mucho, pero ¿a cuesta de qué? ¿A cambio de qué es esa plata? ¿A cambio de no ver a tu familia, de no atender a tu esposa, de tener un montón de problemas en tu casa porque tu esposa y tu hijo te exigen de qué o te piden más tiempo? Yo creo que, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mi trabajo. O sea,
no gano los millones que quisiera, ¿verdad? Pero lo disfruto a diario. Tengo tiempo para estar con mi familia, puedo irme el fin de semana a la casa, puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Quiero ver una película porque tengo el tiempo, quiero salir con mis amigos, quiero tomarme el tiempo de platicar con alguien. Y yo siento de que tengo un balance, o sea, tengo techo, tengo comida, yo creo que eso es bonito, pero una vez lo hablamos con Justo, no sé si se acuerda, Justo Pastor, que somos bendecidos de que no sintamos de que venir a casa es un trabajo. Exacto, es otro elemento importantísimo. Es un porcentaje bien poco, por decirlo así, las personas que dicen, sabes que yo amo tanto mi trabajo, que yo me levanto todos los días con ganas de ir a ese sitio donde para ustedes es un trabajo, pero para mí realmente no, porque siento que es parte de mi día a día, parte de mi vida, yo creo que eso es bonito, pero creo que también es difícil llegar a ese momento. Yo sí creo que es importante, por eso también es muy valedero lo que acaba de decir Alejandra, porque cuando nos apasiona, nos encanta, disfrutamos lo que hacemos, no sentimos que es un deber, sino un disfrutar y encima obtengo un beneficio económico, ¿verdad? Y yo siempre digo, yo hago lo que quiero y encima me pagan. Exacto. Qué bonito. Entonces, no, usted sí se pasa. totalmente ir a pasear, jugar, hacer dinámica, es súper lindo. Su actividad la pone al máximo también. Total. Muy bonito. Lo que sí, y termina su comentario, solo antes que se me olvide. Miren, lo que yo creo que no es perdonable es que alguien que tenga recursos, que no tenga que levantarse todos los días temprano para ir a trabajar, que no tenga que cumplir una rutina de 8 horas, que tenga plata y no disfrute de su familia. O sea, para mí, no es que esté justificando lo otro, ¿verdad? Pero hay personas que tienen que trabajar y a lo mejor se les hace difícil compartir ese tiempo en cantidad. Tiene que sopesar prioridades. Pero hay una persona que tiene recursos y que me diga a mí, no voy a la graduación de mi niño, por ejemplo, cosas como esas. Exacto. O no voy al evento, al show de mis hijos de baile de su colegio. Esas cosas son imperdonables, digo yo. Sí, yo creo que ahí es donde nosotros necesitamos comenzar a priorizar, porque, por ejemplo, si tengo un trabajo donde me dicen, si usted no llega ese día o es importante para la empresa y pierde su trabajo, pues habría que sopesar también la sostenibilidad de nuestros hijos. Pero siempre y cuando nosotros hagamos equilibrio, tristemente, por ejemplo, a veces estamos en casa y estamos pensando en lo que vamos a hacer en el trabajo al día siguiente. Y ya es hora familiar y no disfrutamos a la familia ni aún así. Llegamos a la casa a hacer trabajo y en la madrugada nos levantamos a continuar trabajando y ni miramos a nuestros hijos. De acuerdo. Y ni miramos a nuestra pareja. Muchas veces hasta la pareja descuidamos y ahí viene el divorcio, viene desintegración familiar. ¿Por qué? Porque no tenemos ese espacio real para cada cosa. No le damos ese tiempo que necesitamos a cada área de nuestra vida para poder existir. Entonces se nos va perdiendo el gusto a la vida. Y la depresión viene por esas insatisfacciones que a veces ni cuenta nos damos. Con mucha frecuencia veo yo, por ejemplo, en mi consultorio y le digo, a ver, ¿usted qué hace? Y me dicen su trabajo. Sí, pero aparte de su trabajo, doctora, ¿pero qué más quiere? Si trabajo todo el tiempo y voy a la casa, ¿y qué hace en la casa? Descansar. Entonces, no tiene una vida, no hay algo que le dé placer. Entonces, por mucho que nos guste el trabajo también, nuestro cuerpo en algún momento se agota. Y dedicarnos ese tiempo también para nosotros, para descansar, para compartir con la pareja, con la familia, con el perrito, de quedarme en la casa descalza y decir, qué rico, hoy no quiero hacer nada, hoy me quiero quedar aquí. Es darse ese tiempo y hacer equilibrio. Entonces, cuando no hacemos ese equilibrio y no nos permitimos vivir, disfrutar, sentir lo que tenemos, cada una de nuestras áreas, podemos caer en un estado solamente de existencia. Hay personas que solo existen, pero no viven. ¿Verdad? Entonces, es bien importante poderle dar vida a nuestro ser y dar vida a las personas que tenemos alrededor, interactuando con ellas, dando calidad de vida, calidad de tiempo, porque recordemos que el tiempo es vida. Nosotros decimos, o a veces los hijos reciben muy buena educación, dinero y esto, y a veces dicen, no, si mi papá solamente dinero nos dio, no, si mi papá nunca nos quiso, solo nos daba el dinero. Pero es que ese dinero fueron horas de vida de esa persona, de mi papá o de mi mamá, que dedicó de su vida
para poder tener ese dinero y dármelo a mí. Entonces me dio vida, pero a veces no tenemos la conciencia y no educamos a nuestra familia de la importancia del dinero que entra y cómo entra. Entonces el poder hacer conciencia, el educarnos de que lo que hay también es vida, pero que también hay otras cosas importantes en nuestra vida, que no solamente es el dinero y la parte material, vamos a poder hacer un balance un poquito más, mucho más exitoso, con más desarrollo y con más bienestar y felicidad para la persona y para las que tenemos alrededor. De acuerdo. Bueno, yo les quiero contar una experiencia. A veces mis dos hijos que juegan béisbol, entonces a veces es difícil, pero hubo momentos que me reclamaron, me dijeron, pero vos nunca venís a la práctica o no venís a los partidos. Entonces yo digo, desde ese momento, y a veces nos tocaba que a los dos jugaban al mismo tiempo. Me tocaba, entonces, bueno, le digo a mi esposa, vos anda aquí, yo voy aquí. Yo creo que esas cosas no tienen precio, además los recuerdos de esos momentos son momentos que no van a volver jamás. No se van a volver a vivir. Todos los días van pasando cosas importantes en nuestra vida que es sumamente crucial que estemos pendientes, atentos y vivirlos plenamente. Recordemos que trabajamos para vivir. No es que vivimos solamente para trabajar. Qué linda, doctora. Muchas gracias. Doctora, ¿cómo la podemos seguir en las redes sociales? Capacitaciones Empresariales Albarroni. Me pueden encontrar tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en todas las redes, en YouTube, en las que ustedes quieran. Dios. Sí. Ahí vamos. Gracias, doctora. Siempre tan linda. Siempre nos... Es un gusto. Yo sé que a ustedes por ahí en casita les encanta cuando viene la doctora, que aparte de guapo, ustedes se echan un taquito de ojo también en la casa, claro. Sí, ¡qué bella! Ella viene y dice cosas lindas. ¡Qué linda! No, así uno se va con una autoestima elevadísima de aquí. Mientras tanto, hacemos una pequeña pausa comercial. No se despeguen de sus televisores.